Shalom, pueblo de Israel disperso en todas las naciones. Vamos a continuar desenmascarando la teología de reemplazo, la TDR. Vamos a entrar ahora en la parte 6 y en la quinta falsificación de la teología de reemplazo, que dice ahora que la iglesia ha reemplazado a Israel, es decir, a los judíos, como la continuación histórica del pueblo de Israel. ¿Será verdad esto? Dele like antes, me gusta, suscríbase. Vamos a ir adelante en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Como hemos visto, la TDR tuvo su origen en los llamados padres de la iglesia cristiana en los primeros siglos, que afirmaron fríamente que una nueva organización llamada la Iglesia en Roma y basada en dicha ciudad era la Nueva Israel. Esta Nueva Israel reemplazaría para siempre al pueblo judío, puesto que el Señor había rechazado permanentemente a los judíos por haber matado a su hijo Yeshua. Según este pensamiento, el Israel judío deja ya de ser un pueblo con la relevancia histórica que el Señor le dio en el día de Pentecostés y más antes, obviamente, del año 33 a 34, en la fiesta del día 50, Yom HaMishim. En otras palabras, se ha producido el cese total de todas las promesas y bendiciones eternas que habían sido prometidas a los israelitas, a los judíos, por haber fundadose ahora la iglesia del Nuevo Testamento, dice, no dice Nuevo Pacto, Pacto renovado, que de manera unilateral declaró las promesas del primer pacto hechas a los israelitas y judíos nulas y sin validez alguna. A lo mucho han traspasado para ser aplicadas a la iglesia grande de Roma. La TDR declara que los judíos no son diferentes a ninguna otra nación y que su condición como escogidos fue fruto de su propio nombramiento. Por lo tanto, esto cesó cuando Jesucristo, dicen, europeo, no judío, fue a la cruz. Reclaman que la iglesia es la nueva Israel o el Israel espiritual, habiendo reemplazado a la vieja Israel y a los judíos como el pueblo de Adonai. Ya no son más el pueblo. Y el pueblo judío ya no tiene ninguna promesa del Eterno, sino maldiciones. Y la iglesia se cree garante de todas las promesas y de la tierra de Israel, de Eres de Israel, hecha por el Señor a su pueblo amado Israel. Durante toda la Edad Media y hasta no hace muchos años se dijo en latín, extra ecclesia nulla salutis. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Reclaman que el Nuevo Testamento, no le llaman ya ni Nuevo Pacto ni siquiera, anula todas las promesas al pueblo judío y tergiversan textos bíblicos para probar su falsa teología. Ahora, ¿cuál es la verdad de esto? Vamos a ver. La verdad es que nada de esto dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice entonces las Escrituras? Solo ha sido un invento humano por el odio al pueblo amado del Eterno, por el antisemitismo. En efecto, como es natural, la palabra del Señor concede una importancia radical y capital al pueblo físico de Israel, a la nación judía, en todo el mundo. Es que los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob representaron y continuarán representando un papel de vital importancia en los propósitos históricos y redentores de Abba, el Padre. Y vamos a ver con la palabra del Señor. Nosotros es con las citas bíblicas de la Escritura. ¿Me entiende? Aquí no estamos inventando cosas. Vayamos a Jeremías 31, 35, por ejemplo, al 36. ¿Qué nos dice? Así ha dicho el seré quien seré, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, y para luz de la noche, que parte el mar, braman sus ondas,
El seré quien seré de los ejércitos, Adonai Sebaot, es su nombre. Si faltaran estas leyes, o sea, las leyes de la luna, del sol, de las estrellas, si faltaran estas leyes delante de mí, dice, el seré quien seré, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si faltaran las leyes del día y de la noche, entonces también Israel dejaría de ser. O sea que nunca faltará delante del Señor la descendencia de Israel. Gloria a Él. Jeremías 31, 35 al 36. ¿Qué nos dice Isaías 66, 22? Vamos a la palabra hermosa del Señor y leamos con todo nuestro amor. Dice así: porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice el seré quien seré, así permanecerán vuestro linaje y vuestro nombre. Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, pero el linaje de Israel permanecerá y el nombre de Israel. Sucederá de novilunio en novilunio, de luna nueva, de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yod Hei Batei, el seré quien seré. ¿Me entiende usted, mi hermano? Entonces, lógicamente, ninguna otra nación antes o desde entonces ha sido distinguida por el Todopoderoso para llevar a cabo su voluntad terrenal y realizar su obra redentora de la manera que lo ha sido Israel, las 12 tribus. Y muchos en el mundo, aquí en las Américas, somos descendientes de ellos, judíos sefarditas, nuestros ancestros, que vinieron a estas tierras, huyendo de la Inquisición en España, después en Portugal. Así es, y tú no lo sabes. Por eso hay en mi corazón un dolor y una alegría a la vez cuando cantamos Kolot baleva penima nefesh yehudi omia, donde exista el alma hebrea, donde exista, habrá siempre esperanza, ojos que miren al oriente, a Jerusalén, a la tierra sagrada, a Israel. Qué hermoso. Bendiciones son dadas a todos aquellos que aman a Israel. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Aleluya. Hermano amado, el Sheliach y rabino, apóstol y maestro Shaul Pablo dice, vamos en Romanos 3, 1 al 4. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Le escribe a los romanos, donde después nació esta iglesia, que sustituyó, según ellos, pero no puede haberlo hecho nunca, a los judíos, a Israel. Dice en su carta a ellos, a Roma, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el valor de estar circuncidado? Mucho, en todas las maneras. Dice, en primer lugar, a los judíos les fue confiado, dice, le fueron confiados los oráculos divinos, la palabra rema del Eterno, la interpretación y el entendimiento de las Escrituras, quiere decir. Pues, ¿y qué si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Adonai? ¿Qué si Judas, Anás, Caifás y algunos otros fueron infieles? Eso no cancela la fidelidad del Señor. Dice, ¿acaso su fidelidad cancela la fidelidad de Él? Adonai no lo permita. Antes bien, Adonai sea veraz, aunque todos fueran mentirosos. Versos 1 al 4 de Romanos 3. ¿Y qué nos dice después, hermanos, en Romanos 9, 2 al 4? Me gusta leerlo, hermanos, este texto muy bonito. Dice así, gloria al Señor. Yo desearía ser maldecido, dice el Shaliach Shaul, el rabino, maldecido por Adonai, separado del Mashiach, si esto ayudaría a mis hermanos, mi propia carne y sangre. Israel, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos de Adonai, de ellos, de Israel. La Shejinah, o sea, la gloria, ha estado con ellos. Los pactos son de ellos. Dice, de la misma forma la Torá, la instrucción, la ley, fue dada a ellos.
la abodá, el servicio del templo, la adoración, las promesas. Los patriarcas son de ellos. Aleluya. Y de ellos en cuanto a la carne vino Yeshua HaMashiach, quien es Elohim, todopoderoso, y está sobre todo. Alabado sea Adonai por siempre. Amén. Romanos 9, 2 al 4. Hay muchos capítulos de las Biblias de la comunidad cristiana que nunca se estudian, ni siquiera en los seminarios. Y por supuesto hablan mucho sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío. Recomiendo enfáticamente, encarecidamente, que se estudie a cabalidad la carta a los romanos y sobre todo los capítulos 9, capítulos 3, capítulos 11 y otros textos más. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo analizando punto por punto. Mira lo que dice Romanos 11, 11 al 12 y 15. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron Israel para que caigan? De ninguna manera, dice. Más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los goim, a los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Su readmisión de Israel nuevamente en lo que el Señor ha establecido para su pueblo, dice, será vida de entre los muertos. Si por su tropiezo, no caída, tropiezo, vino la salvación a los gentiles, cuánto más su restauración plena. Pero es importante que leamos, hermanos, los primeros versos del capítulo 11 de Romanos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Pregunta, de ninguna manera. A su pueblo Israel no lo ha desechado, porque también yo soy israelita, dice, israelita. No dice que es bautista, adventista, Asamblea de Dios, católico, no sé qué, no sé cuánto. Dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo que eligió de antemano. Y ahí da un ejemplo de cómo en tiempos de Elías él se quejaba y decía que solamente le había quedado, habían matado a todos los profetas y siervos, y el Eterno le dice, no, hay 7,000 me he reservado que no han doblado su rodilla a Baal. Así también hoy hay un remanente escogido por bondad, por misericordia, dice. De esa manera, hermanos amados, podemos ver, continuando, ¿qué dice el verso 25 al 27 de este hermoso capítulo 11 de Romanos? Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Meloj HaGoim en hebreo, que se completa el número de los gentiles. Y así, y entonces, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión libertador, que quitará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué bendición, ¿verdad? Viene el Señor a quitar totalmente todos sus pecados en su segunda venida. Ya, es importante. Una cosa es redimir, expiar, como hizo al principio. Otra cosa es quitar totalmente, como profetiza el libro de Daniel. ¿Qué dice en Ezequiel 3, 20 al 21? Si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un tropiezo delante de él y él morirá. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Hermano, este es el quinto, hermanos, punto de falsificación que hacen, hermanos, en contra de la verdad. Quiero que vamos a una sexta falsificación más. Usar la palabra iglesia en sustitución de Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías. Esta entidad basada en Roma se declaró a sí misma como la nueva
y mejorada Israel, la verdadera Israel, que había llegado con el fin de hacer la voluntad de Yeshua para eliminar al Israel judío por cualquier medio, incluyendo la espada. Esta entidad separada no reconoció al Seré quien seré como soberano que envió al Hijo al que afirmaron amar. Esta entidad separada cambió las fiestas, las leyes dietéticas, comen de todo, los sábados donde no hay, y afirmó no tener ningún lazo con el Israel judío. Esta entidad separada arrancó el título de Israel a la primitiva comunidad mesiánica que incluía a todas las naciones y afirmó que el remanente salvo de la nación judía solo será bienvenido en esta entidad llamada iglesia. La iglesia, la cristiandad. Ellos, esta entidad, estos cristianos no judíos, se separaron en el concilio de Nicea al año 325. Y de eso se convirtieron en una entidad aparte durante los próximos 1000, 2000 años. Y de esa manera es la iglesia. Y de ahí salieron también otras iglesias, con dos entidades diferentes y rivalizando por el preciado título de Israel. Es de sorprender, ¿acaso?, que el Israel judío se haya convertido en la víctima más bien que la defensora de la fe mesiánica. ¿Cómo le parece? Nuestras Biblias en español usan por todas partes la palabra iglesia, que es una traducción no tan acertada, poco apropiada y pervertida de entender la palabra griega eclesia, sin tener en cuenta el significado original que se pretendía. Los traductores ingleses, así como algunos monjes del pasado y papistas, tomaron la palabra eclesia, que literal y sencillamente quiere decir los llamados afuera a una reunión, una asamblea, ¿ya? Y la tradujeron como iglesia. Para cualquier reunión política civil venían los heraldos, tocaban ahí sus trompetas y reunían al pueblo para dar una orden del emperador o del rey. El resultado de esta terrible acción dio licencia a los que al principio odiaron a los judíos en el siglo IV después del Mesías, para que tomasen esta palabra nada escritural y se la aplicaran, permitiéndose los creyentes no judíos reorganizarse y reconstituirse bajo Constantino el emperador y su amalgama de fe cristiana en el Dios Sol y la adoración al emperador. Estos renegados disidentes usaron con orgullo la palabra iglesia y la palabra kirch, de origen pagano de los celtas, para separarse de la comunidad del nuevo pacto renovado de la fe mesiánica, conocida de manera intercambiable como Israel. Los nazarenos o Netzarim de Israel, o el camino, los israelitas mesiánicos en realidad. ¿Cuál es la verdad de todo esto? La verdad es que la palabra hebrea es kehilá o cajal, que significa congregación o asamblea. Ya vimos que iglesia viene del griego eklesia, que solamente es salir fuera de una reunión cualquiera. Y peor, si usamos el término inglés church, que viene del druida kirch, de aquellos brujos de Irlanda, de Escocia. Quiere decir un círculo que formaban los celtas para adorar al sol, que por supuesto no necesita más explicaciones. Aproximadamente 150 años antes de que el bendito Yeshua nazca en Betlehem, la casa de pan de Yehudá, 70 de los principales rabinos tradicionales se reunieron en Alejandría, Egipto, para hacer una traducción del antiguo pacto de la Tanaj, del hebreo, del original, aquella época, al ampliamente hablado idioma griego, porque el imperio griego había gobernado desde Alejandro. Su traducción se convirtió en la conocida Septuaginta, o de los 70 eruditos
que tradujeron esta versión. Aquí la palabra Kehilá, Cajal o Adat la traducen como eclesia. Pero todos los escritores inspirados la entienden como una referencia a Israel y al pueblo de Israel. Así que si usamos eclesia, tiene que referirse a Israel, no a otra entidad diferente. ¿Me entiende? Quiere usar eclesia, úsela, pero es el Israel que obedece los mandamientos, guarda fiestas, come kasher, apto, etc. Jamás se refiere a una tercera entidad aparte de Israel y de los gentiles. No hay una tercera entidad, solamente hay dos pueblos para el Señor. O eres israelita, judío, o eres gentil. Y cuando te conviertes, deja de ser gentil. Eso está escrito. Cada vez que los 70 rabinos se encontraban con las palabras Kehilá, Cajal o Adat, traducían sin fallar por la palabra griega eclesia. En el Brit HaDashah, pacto renovado, la misma palabra traducen al castellano como eclesia. Pero como dijimos, son todos ellos títulos que se usan para referirse al único pueblo del pacto, es decir, a Israel. En ambos pactos, si se usa eclesia en la Septuaginta y en el pacto renovado, no se refiere nunca a ningún grupo que no sean las 12 tribus de Israel. Ni siquiera desde el punto de vista lingüístico podría significar iglesia. La asamblea, congregación o reunión de los israelitas era, es y será siempre la eclesia. Los seguidores del Mashiach, en griego Christos, a cuyos seguidores se les llamó cristianos, como lo confirma en Hechos 11:26. Y aunque no fue que Adonai llamó a los israelitas nacidos de nuevo así, sino que los llamaron cristianos, es claro que después ellos aceptaron este nombre. Por ello, es necesario que entendamos, pues, el significado de eclesia en las Sagradas Escrituras y su cambio a iglesia. En 1 Corintios 10, 1 al 9, el rabino y Shaliach Shaul, Pablo, un auténtico fariseo, afirmó que los padres físicos de la asamblea corintia o eclesia fueron los que, juntamente con los padres físicos, nótese el verso 1, nuestros, se fueron de Egipto y desobedecieron a Adonai en el desierto. Una y otra vez, los escritos inspirados del pacto renovado enseñan que Yeshua vino para establecer su eclesia o su asamblea sagrada. Puesto que él, junto con otros del nuevo pacto, escribieron acerca de un solo rebaño, un solo pastor, una sola asamblea sagrada, ¿sí? Escribieron acerca de esto conocido como Israel, como está en Gálatas 6:16, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Gálatas 6:16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Elohim, del Todopoderoso. El Israel de Elohim, del Todopoderoso. ¿Ven? Estamos en relación a lo que es, lo que está escrito. Debemos ser conscientes que cualquier otro rebaño debe ser ilegal, carnal e ilegítimo. Los creyentes en Yeshua, que no eran judíos, Efraín, fueron llamados a dejar atrás su tendencia al paganismo y a unirse al pueblo judío redimido en el Israel del pacto renovado o nuevo pacto. No fue y no es la voluntad del Padre que los creyentes judíos abandonen a Israel y todo lo que representa, uniéndose a algo creado por el hombre. No es la voluntad del Señor, que además resulta irreconocible para el judío creyente, así como para el propio seré quien seré yo. A los creyentes que han sido llamados y apartados entre las naciones, a Efraín, las 10 tribus, así como a los judíos apartados del tradicional judaísmo rabínico, se les llama en las Escrituras la eclesia de Yeshua, la congregación de Yeshua. Una vez que hayamos entendido como es debido el término eclesia, que aparece muchas veces en las Escrituras mesiánicas, tendremos la solución final a esta vergonzosa enfermedad llamada TDR, teología de reemplazo o de sustitución.
Por fin, algunas de las modernas traducciones están corrigiendo las anteriores traducciones equivocadas. Afortunadamente, más y más de las traducciones han eliminado el término iglesia y están interpretando correctamente esta palabra eclesia como asamblea o congregación. Siguiendo esa misma línea de entendimiento de las escrituras mesiánicas del pacto renovado, nuevo pacto, vemos que todas las referencias a eclesia o eclesia de Yeshua o la eclesia en Adonai significa la asamblea, la congregación del Seré quien seré, del Todopoderoso, del Asher, del Eye, Asher Eye, ¿ya? Puesto que Él es el Todopoderoso Elohim de Israel, la comunidad de fe, nacida de nuevo, son el pueblo de Él, el pueblo de Israel, que está compuesto por un solo rebaño que oye la voz del buen pastor, Ishma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y obedece sus mandamientos, como está escrito en Apocalipsis 22, 14. Leamos, hermanos, esta palabra hermosa del Señor. Para ir terminando ya, nos dice así la palabra: benditos, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. En algunos manuscritos de este verso, los que lavan su ropa, dice, benditos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros, no se refiere a los animalitos, se refiere a los fornicarios, homosexuales y muchos otros nefandos en su conducta. Fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica idolatría y mentira. Dice, Yeshua ha enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias, sobre las eclesias, las congregaciones. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el Magen David, la estrella de David. Shalom Aleichem para todos, bendiciones, queridos hermanos. Dele like, me gusta y suscríbase. ¿Quién le habló? El Sheliach Yehoshua Ben Sadú de la Congregación Israelita Mesiánica en Santa Cruz, en Cochabamba, en toda Bolivia y en todas partes donde el Señor me lleve. Amén.